esta segunda mesa de diálogo, Ramón Torrecillas y yo nos vamos a focalizar en dos ámbitos que creemos muy importantes dentro del emprendimiento de ICTEC, como es la cadena de valor de todo el proceso de innovación y las dinámicas de innovación entre las distintas entidades. Y qué mejor manera de empezar que empezando por el principio, ¿no? Sí. Con lo cual, si os parece, empezamos abordando la cadena de valor de este proceso. El emprendimiento de ICTEC en nuestro país, y ya han avanzado María José y Paloma a ciertos temas, es un emprendimiento muy incipiente. Esto significa que está poco ordenado, que es poco robusto y que además está en continua evolución. Es un ecosistema, además, muchísimo más complejo que los ecosistemas a los que estamos acostumbrados en una innovación más tradicional. Tenemos un proceso de innovación, además, que no es lineal, que no es previsible, es justamente lo contrario. Se basa en iteración, en caminos variados, que además muchos de ellos pueden ser caminos válidos, con lo cual plantean un entorno complejo de gestionar y de manejar. Por todo ello, dentro del foro lo que proponemos es que antes de plantear cualquier iniciativa para valorizar o para fomentar este ecosistema, es fundamental entender y conocer cuáles son cada uno de los nodos, de los eslabones que forman parte del ecosistema. Cuál es el rol, cuáles son las capacidades que pueden aportar y, sobre todo, cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Porque uno de los principales obstáculos que nos podemos encontrar a la hora de permear esa innovación a lo largo de todo el proceso es la interconexión o la falta de interconexión en estos nodos y que en algunos casos pueden llegar incluso a funcionar como si fueran auténticos silos. Con lo cual, lo que proponemos es definir iniciativas e implementar iniciativas con foco en interaccionar justamente con todos esos nodos y no solamente haciendo foco solamente en uno de estos eslabones o en uno de estos nodos. Y hablando de cadena de valor, Ramón, yo creo que uno de los grandes olvidados son las entidades intermedias, ¿no? Que yo creo que siempre lo tenemos en un segundo plano. Sí, lo primero que quería decir es que hablo como miembro del Foro de Empresas Innovadoras y, por lo tanto, hablo como emprendedor de ICTEC, que es, por eso mis opiniones pues, están muy sesgadas precisamente por esa vida que tengo. Traía notas y tal, no traje las gafas, por lo tanto, en fin, empiezo bien, ¿no? Es que las mías son, no sé cómo decirte, te lo agradezco. Bueno, no, yo quería hablar de algo que me parece de verdad importante, ¿no? Sobre el papel de entidades intermedias. La gente dice, ¿qué es eso de las entidades intermedias? ¿No? Entonces, para mí son entidades, y no penséis ni en otros ni nada, estoy pensando en algo que está en todas partes y en ningún sitio al mismo tiempo, ya veréis. Son, para mí, conectores que son invisibles de este sistema, ¿no? Son los que traducen realmente todo el lenguaje entre la ciencia, entre las empresas, entre las administraciones, entre los inversores. Son los que tienen esa capacidad de traducir y de ponerse ahí en medio, ¿no? Son los que son capaces también de diseñar estrategias, permite eso pues, madurar muchas ideas, o estudiar los riesgos, crear esa necesaria confianza entre los distintos actores y tal. Y es una serie de entidades pues, que lo que hacen es que están en partes de la cadena donde casi nadie está, es decir, porque estamos trabajando. Entonces, para mí, estas entidades lo que hacen es asumir una función que es muy compleja, que es diseñar para cada proyecto una trayectoria tecnológica que encaje bien para ese proyecto completo, cómo articular un consorcio que sea el adecuado, cómo movilizar apoyos, ¿no? Pero, sin embargo, estas entidades nunca aparecen, nunca en los indicadores habituales. ¿Por qué? No generan patentes, en la mayor parte de los casos ni facturan independientemente, no se les puede medir, ¿no? Por eso yo creo, y hoy tenemos las personas más idóneas, además que escuchan muchísimo siempre, que es una cosa que se agradece, yo creo que tenemos que reconocer que este tipo de estructuras son infraestructuras esenciales, ¿no? en la innovación. Y si no las hay que crearlas. Si no las hay que crearlas. Porque no consiste en apoyar exclusivamente lo que tú decías, cada eslabón. Creo que es más el problema de conexión entre los eslabones que el potenciar cada uno por separado, ¿no? Así que, bueno, yo defiendo enormemente estas. ¿Quiénes son? Son otros, unas sí y otras en absoluto. Dentro de las empresas, unos tienen esto, tal, otros no lo tienen. Es decir, y yo creo en que lo mejor que puede pasar es que estas entidades sean privadas, con una visión de mercado clarísima, con una visión, ¿vale? Es lo que es mi opinión.
Si salen de las administraciones públicas es mucho más difícil porque, como decía Paloma antes, es que es imposible que pueda hablar con un inversor y hablar el mismo lenguaje. Entonces, tenemos que crear esto intermedio, pero, por favor, que aparezcan en algún sitio, pero no aparecen en ningún sitio. Sí, hay por complementar lo que comenta Ramón. Yo en mi caso concreto, las empresas privadas, en algunas ocasiones intentamos hacer de cohesionadores, de colaboradores, justamente para intentar lograr llegar a esos sitios donde en determinadas ocasiones no se llega. ¿Qué ocurre? Que o no tenemos recursos, o no tenemos conocimiento, no tenemos perfiles especializados, no tenemos tiempo, con lo cual efectivamente este tipo de entidades funcionan como grandes catalizadores, cubriendo esas zonas grises que a lo mejor los organismos tradicionales cubrimos, pero de forma parcial. Y un tema relevante es eso, es difícil valorizar y tangibilizar cuál es ese aporte real, con lo cual yo creo que una ayuda muy necesaria es justamente visibilizarles como un elemento esencial de ese ecosistema que comentábamos al principio y que dejen de estar en esa sombra un poco secundaria con un valor importante. ¿Avanzamos con gestión de conocimiento? Pues venga, vamos. A ver, uno de los puntos, nosotros nos planteábamos 6 más o menos temas que queríamos tratar, ¿no? Uno de ellos era el de la valorización del conocimiento y el defender que se necesita una lógica distinta que la puramente empresarial clásica cuando estamos hablando de Deep Tech. Un poco por... Entonces, muchas veces estamos confundiendo lo que es un plan de valorización con un business plan. Es que eso es un gran error, no tiene nada que ver en este campo, ¿no? En las fases tempranas, en las que se encuentran la mayor parte de las cosas que nos llegan, lo que tienen es un proyecto todavía es excesivamente científico y no tienen que justificar ingresos de ningún tipo porque es imposible que lo hagan, ¿no? Sino lo que tienen que hacer es madurar su potencial. Tienen que entender todavía a veces para qué pueden servir, dónde van a tener más impacto, que eso es precisamente lo que tienen que hacer esas intermedias. Es decir, bueno, tú tienes esto, y hablo por pura experiencia, ¿no? Tú tienes algo que vale mucho, ¿dónde vale mucho? ¿En qué lugar? Entonces, hasta que no me junté con lo que en Estados Unidos hace muchos años que llaman los business builders, que lo que te ayudan es, mira, tú esto que tienes, tú estás trabajando para satélites. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Tú sabes que se venden 2 por 2 millones? ¿Para qué quieres desarrollar todo esto? No vas a tener un mercado claro. Y al final te dirigen, mira, ¿lo quieres el sector bio? No te vayas aquí y aquí porque te vas a morir. Vete a ese campo donde esto es el que te construye un negocio. Tú tienes la tecnología, tienes la capacidad, pero realmente necesitas ese tipo de apoyo. Yo diría que luego cada proyecto necesita su propio camino y es totalmente distinto. Entonces, algunos acabarán siendo empresas, y otros pues van a generar su impacto pues desde hospitales o desde administraciones o directamente pues con colaboraciones industriales, ¿vale? Lo importante es no forzar un formato, cosa que se hace mucho desde las administraciones. Hay que buscar un formato para que intentar encajar a todos. No funciona, ¿vale? Lo que hay que garantizar es que ese conocimiento y ese crecimiento llegue a la sociedad. Es decir, que tenga impacto, pero el mayor impacto posible. Entonces, acabo con el mensaje clave para mí sería, bueno, vale, lo que importa es que tenga impacto ese conocimiento que tiene. La vía es lo que tiene que ser múltiple, ya veremos cuál es la buena. No hay que forzar una lógica de negocio que sea demasiado prematura, donde, bueno, me ha llegado esta semana, un banco dice, oye, una empresa que vaya a estar en el mercado a los 12 meses, tú lo sabes, que me refiero a los 12 meses, que tiene que cumplir una serie de requisitos, y dices tú, Dios mío, no han visto una empresa en su vida de este tipo, es inviable, es que no lo cumple nadie, ¿vale? Esto yo creo que hay que evitarlo y darse cuenta de qué estamos hablando. No puedes pedir un plan de negocio cuando están todavía en unos terrenos bajísimos del imposible. Sí, al final es un fracaso seguro. Sí, bueno, a mí me gustaría que comentaras un poco lo que estábamos hablando en principio, ¿no? Que en este tema de innovación casi es más importante la colaboración que la competencia entre los distintos actores, ¿no? Que quizás algo... Totalmente de acuerdo. Volvemos un poco a la reflexión inicial de la complejidad del ecosistema, de infinidad de nodos, con lo cual, como comenta Ramón, aquí la colaboración
entre los distintos agentes del ecosistema es fundamental. Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de cuál es el verdadero valor que puede aportar y ese valor lo que puede hacer es reforzar y complementar las capacidades que tienen el resto de actores. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos ya totalmente fuera de esa innovación cerrada que se hacía hace muchos años, donde había una sola entidad que era capaz de traccionar todo el proceso de innovación de principio a fin, desde la investigación hasta pruebas de concepto, escalados y comercialización. Ahora los enfoques de innovación abierta, donde se colabora y se aporta lo mejor que tiene cada uno, yo creo que es la mejor forma. Además, lo que no debemos olvidar es que la innovación de la que estamos hablando hoy, la innovación Deep Tech, tiene unas características muy diferentes a la innovación más tradicional. Tienen resultados, como comentaba Ramón, no en el corto plazo, sino resultados de medio y de largo plazo, con lo cual todavía es más complicado el tener una sola institución que sea capaz de traccionar todo. Y teniendo en cuenta el impacto que suelen tener estas tecnologías, lo que tenemos que intentar también es que el impacto al final y el valor sea el mayor posible. En este entorno de colaboración se hace indispensable, además, el tener unas reglas del juego, un modelo de gobierno, donde cada uno de los actores sean conocedores desde un primer momento cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, cuál es el reparto de riesgos, cuál es el reparto de ese valor o de ese impacto que se pueda tener al final. Y aquí el sector público tiene, por supuesto, un papel fundamental, la colaboración público-privada. Muchos ámbitos del sector público al final se definen pues, políticas, estrategias, distintas iniciativas, muchas veces, en muchas ocasiones, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, con cierto espíritu competitivo. Para que ganen unos, tienen que perder otros, al final es un juego de suma cero. Y esto, de alguna manera, lo que tiende es a crear barreras invisibles que justamente impiden en algunas situaciones esa colaboración, esa compartición de conocimientos, aprovechamiento de sinergias y, de alguna manera, lo que tenemos que intentar es ir en caminos opuestos. Por eso, en este ámbito, lo que proponemos dentro de este estudio, dentro del foro, es ahondar en un sistema colaborativo basado en la confianza, sobre todo, pero teniendo claro que se necesitan unas reglas de juego y un modelo de gobierno donde cada actor, en función de sus capacidades, tenga unas reglas del juego perfectamente claras. Fíjate, yo ahí solo quisiera añadir una cosa. Yo tenía una nota aquí que quería meter justo al final de esto que estás diciendo y has sacado el tema de las instituciones públicas. Es que me gustaría decir que ojo a los organismos de I+D, que los tengo bien próximos, que uno de los problemas es que hay que evitar el poner, yo diría, vetos iniciales y casi monopolios en los hitos iniciales. Y esto se hace muchísimo. ¿Cómo? Pues tenemos tendencia a coger ese activo y lo sobreexplotamos de alguna manera antes de que gane valor. No sabemos todavía para qué va a valer, pero lo tenemos atado en unas condiciones que cada vez que viene una empresa a negociar, vamos, dice, imposible, ¿vale? Eso tenemos esa tendencia. Yo creo que siempre hay tiempo de que exista una negociación entre todos compartida, bueno, cómo se va a explotar, quién va a ser tal, pero si tú de mano ya estás poniendo unas condiciones leoninas que evitan el comienzo y tal, sabes que esto pasa, creo que eso tenemos que evitarlo desde los sectores públicos y decir, bueno, vamos a ver, somos propietarios del knowledge, lo tenemos protegido, pero de alguna manera luego las condiciones para trabajar con empresas tienen que variar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Desde ese enfoque de confianza y de tener un objetivo común entre todos. Claro. Lo conozco y no sé si decirlo, lo vivo o lo sufro. Avanzando, queríamos ahondar también en un tema que ha sacado María José y Paloma, que es el tema de la medición de resultados. Lo has comentado tú, lo que no se mide no existe y además lo que no se mide no se puede mejorar. Con lo cual todos somos conocedores de métricas tradicionales que utilizamos para medir innovación más tradicional, patentes, publicaciones, número de empresas, bueno, hay infinidad. Pero esta serie de indicadores no valen para todas las situaciones y el caso Deep Tech es un caso de ellos. Hemos comentado que son tecnologías que tienen un gran impacto, pretenden tener un gran impacto en la sociedad justamente por investigaciones en ámbitos tan relevantes como la salud, como la energía, como el medio ambiente, pero tienen una serie de características que son las que estamos intentando poner hoy aquí, compartir hoy aquí, que hacen que necesiten un tratamiento especial. ¿Cuáles son estas características? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Tienen un periodo de maduración mayor. En el corto plazo se consiguen pocas cosas y realmente tienen retorno en el medio y en el largo. Y por otro lado, a la hora de cuantificar ese valor o ese impacto, suelen tener un nivel de intangibilidad mayor.
creamos puestos de trabajo con unas mejores capacidades, mejoramos la calidad de vida, la tan manida autonomía tecnológica y estratégica tienen una componente intangible que hace difícil el poder utilizar las métricas tradicionales. Con lo cual, también dentro de este documento lo que proponemos es hacer o inventariar métricas adicionales adaptadas al emprendimiento Deep Tech que nos permitan cuantificar en las distintas etapas que tiene un proceso de investigación, corto, medio y largo, y que luego además también reconozca cuál es el rol y cuál es el papel de cada uno de los actores dentro del ecosistema, que, como bien decía Ramón antes, es muy variado y no podemos medir a todos por el mismo rasero. A mí siempre me gusta poner algún ejemplo, ¿no?, que muestre dónde está el problema de medir, ¿no? Y lo hablaba con Paco el otro día en una reunión que tuvimos, y cuando uno lee los position papers del país y cómo vamos de cara al programa marco y tal, ¡joder!, somos los mejores. Somos los mejores, pero es que es verdad, es que tenemos una capacidad para presentarnos en Bruselas en ciertos instrumentos y la verdad nos va muy bien en ese sentido. La pregunta que uno se hace, ¿y por qué entonces luego salimos mal en innovación? Pero si nos llevamos la pasta, esto es un contrasentido. O sea, tenemos capacidad para hacerlo y ¿por qué eso nos repercute tal? Pues hay algo que tenemos que discutir. Puede ser porque a lo mejor el país le falta algo para poder aprovechar debidamente ese dinero y darle un valor y que a lo mejor no tenemos esa capacidad, algo nos falta. O también puede ser porque estamos hablando de Deep Tech y el Deep Tech no se hace en 6 años ni en 8, es que dura muchísimos años. Es posible que nosotros dentro de 3, 4 años empezamos a ver un crecimiento y decimos, pero si ahora no nos estamos llevando nada del 10º programa marco, ¿qué pasa? Ya, pero es que esto percola y tarda muchísimo en fructificar. Pero si atendemos solo a lo que se está midiendo ahora, pues empezamos a encontrar ese tipo de, bueno, son números. Y yo creo que hay que, me gusta, que no se trata de contar más, sino de medir mejor, ¿no? Vale. Y yo creo que ya para cerrar solo nos queda un tema que no podemos dejar de tratar, que es la financiación, Ramón. Uf, menos mal que no hay nadie aquí de financiación. Bueno, yo creo que siempre, históricamente, hemos tenido un esfuerzo importantísimo en el principio y en el final del ciclo, ¿no? Pero en este campo Deep Tech, ya lo han dicho mis compañeros anteriormente, olvidamos muchísimo todas estas etapas intermedias, ¿no?, que es justo donde se decide si una tecnología si va a llegar o no va a llegar al mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que se ayuda mucho y se celebra mucho cuando se crea una startup o cuando se levanta una ronda, pero no somos conscientes de que muy rara vez se financia el trabajo que viene antes de que todo eso pueda ocurrir, que es validar esa tecnología en unas condiciones reales, cómo escalarla, cómo certificar, cómo probarla con usuarios, cómo tal. Todo eso, ¿qué instrumentos hay? Muy poco. Hay mucho más al principio y al final. Son los famosos TRL 4, 6 y tal, que estamos bastante... Bueno, ojo, dicho esto, yo ahora estoy leyendo todo lo que está saliendo nuevo y tal, y claro, me está pasando, bueno, esta gente es que ya lo está haciendo. Es cierto, solo que todavía no está disponible y, por lo tanto, yo digo cuál es mi opinión de los últimos años. Pero es verdad que los movimientos, yo no lo digo porque estéis aquí, es que lo pienso de verdad que ahora mismo se está apostando precisamente para cambiar eso, ¿no? Esto estoy de acuerdo. Luego, y me meto en harina aquí, yo creo que los instrumentos actuales todavía están, yo diría, muy organizados en silos, ¿no? Depende mucho del tipo de entidad, depende mucho en qué fase de proyecto, criterios muy administrativos, y esto lo que hace es que estamos fragmentando el apoyo de alguna manera. Es mi opinión, está ligeramente fragmentado. Entonces, hay un problema y es que cada vez que un proyecto avanza, la gente lo que va buscando es dónde puedo conseguir dinero para mi proyecto, pero como te cambian el escenario, pues la gente va dando bandazos. Resulta que lo prioritario es defensa. Hombre, pues mira, yo estaba... Bueno, pues ahora mi tecnología tal la dirijo a defensa. Y eso es contraproducente muchas veces porque gente que estaba centrando su trabajo de largo recorrido, a 10 años a lo mejor, es que hablamos de Deep Tech, encaminado a un tema, no encuentra financiación en su línea, ¿vale? Y entonces empiezan a diversificar y a moverse a otros campos. Y eso no es bueno porque nos podemos cargar muchos proyectos buenos. Luego, lo que se busca es que tengamos una financiación que sea coherente con la lógica real que tiene la innovación Deep Tech.
lo acaban de decir, a largo plazo y sobre todo que no tengas dinero para el principio y luego ya hay un hueco y cómo vas a continuar. Eso creo que tenemos que ir pensando en que tengas un largo recorrido, ¿no? Y por último yo te diría, fíjate, yo creo que lo que hay que defender, esto lo dice Xavi Ferrás, que a mí me encanta, siempre tiene unas opiniones al respecto que me coincido mucho con él, dice, mira, lo que tenemos es que ver qué ideas son buenas. Me da lo mismo quién las trae, si la empresa es grande, pequeña, no está preparada, vale, alguien le tiene que decir, mira, esta idea que es buena, ponle esto, 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 para convertirla en un proyecto que sea ganador y que pueda ser. Pero si la idea es buena, hay que buscar los instrumentos. Si alguien viene con una idea que es buena, pero es muy malo en defenderlo desde un punto de vista de mercado, en defenderlo desde esos puntos de vista, en el ministerio le van a hacer así, lógicamente, no cumples. Y yo creo que hay que detectar esos proyectos. Sí, acompañar. Y ahora acompañar. ¿Y de qué? Pues mira, tú lo que estás necesitando es una empresa grande que está en ese sector y tal, y que te va a ayudar precisamente a toda esa parte que te falta de mercado. O a lo mejor no hace falta y tienes a un todoterreno que llega hasta el final. Bienvenido sea, ¿no? Pero el tema de la financiación es hipercomplejo en ese sentido. Hay que extenderlo. Totalmente. Así que nuestra mesa hasta aquí, ¿verdad, Ramón? Bueno, vale.